El contenido de hoy se llama Suma por la diferencia de binomios. Vamos a recordar algunos productos notables que hemos estado trabajando días anteriores. Está el producto de la forma, donde teníamos una multiplicación del valor del primer término con x, donde a y b eran dos números diferentes. ¿Cómo lo desarrollábamos? Decíamos que el primer término iba a elevar al cuadrado más la suma de a más b multiplicado por x más la multiplicación de a por b. Esa es la estructura que tiene que llevar cuando hablamos del producto de la forma. Si hablamos del cuadrado de un binomio, que fue la clase que vimos el viernes, en este caso el cuadrado de un binomio puede estar con suma o puede ser con resta. La única diferencia aquí es los signos, ¿verdad? Pero siempre se va a decir el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Todos son positivos cuando el cuadrado del binomio es positivo. Cuando el cuadrado del binomio es negativo, la única diferencia va a ser que el segundo término va a ir negativo. Y siempre, ¿verdad? Manteniendo la fórmula. El primero al cuadrado, menos, porque es negativo, la multiplicación, en este caso, del doble por el primer término y el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. El tema de hoy se llama suma por la diferencia de binomios. Esta suma por la diferencia de binomios, aquí tengo la primera suma, multiplicada por la diferencia de binomios, porque ambos son binomios. Siempre vamos a obtener la diferencia de cuadrados. En este caso, ¿por qué diferencia de cuadrados? Porque el primer término va a ir elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Teniendo como fórmula general la siguiente que vamos a desarrollar, x más a multiplicada por x menos a. Esto es igual a desarrollar, nuevamente repito, el primer término elevado al cuadrado menos, porque es la diferencia, del segundo término elevado al cuadrado, donde a va a representar un número cualquiera, ¿verdad? Ese número cualquiera puede ser un entero o puede ser una fracción. Tenemos que esta es la manera corta. Esta manera es la que quiero que empecemos a implementar, donde me dice que el primer término lo tengo que elevar al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Pero, ¿de dónde es originaria esta fórmula? Recordemos que al multiplicar, cuando tenemos binomios, el primer término, sigamos las flechas, el primer término multiplica a cada uno de los que están en el otro paréntesis. Por ejemplo, x multiplica con x y lo tengo representado aquí. Ahora x multiplica con a. Cuidado con los signos. Siempre separamos con signos positivos, pero ponemos la esencia de su signo. Aquí es x multiplicado por menos a. Más, separamos con más, vamos a multiplicar a por x, que es lo que tenemos aquí, y luego tenemos que multiplicar a por a, que es lo que tenemos acá, pero a negativa. Al hacer las multiplicaciones, x por x me sale x cuadrada, signos diferentes negativo, a por x, a x, ahora más a x, y aquí son signos diferentes, negativo, a al cuadrado. Si me doy cuenta, estos dos términos son iguales, nada más que los signos son diferentes. Por lo tanto, se pueden eliminar, ¿verdad? Porque aquí hay un 1 negativo más un 1 positivo, es igual a 0. Entonces desaparecen. ¿Qué es lo único que me queda? X al cuadrado menos a al cuadrado. Esta forma es la forma larga, la que quiero que evitemos. Por eso es que surgen los productos notables. Surgen para identificar de manera más sencilla y que se puedan escribir de forma más directa, es decir, más corta. Entonces, esta fórmula general nace específicamente al multiplicar cada uno de los términos. Pero como yo ya sé de dónde viene, lo único que yo tengo que recordar es que me voy a fijar bien en el ejercicio que me den
y yo voy a identificar el primer término que sea el mismo y lo voy a elevar al cuadrado, menos el segundo término que sea el mismo con signos distintos, ¿verdad? Y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tenemos por aquí un ejemplo. Estoy multiplicando x más 1/2 por x menos 1/2. Si me doy cuenta, tengo la misma letra, tengo signos diferentes, que es lo que quiero, y tengo el mismo valor de a. ¿Cuánto vale a aquí? 1/2. Entonces, ¿cómo es la estructura para poderle dar solución? El primer término lo voy a elevar al cuadrado menos el segundo término, que es 1/2, lo voy a elevar al cuadrado. Cuando desarrollo esto, aquí me va a quedar x por x, x al cuadrado, menos 1/2 por 1/2, que es la multiplicación de 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. Entonces la respuesta es 1/4. Toda esta representación de este binomio multiplicándose, una suma y una diferencia, me da como resultado la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque el primer término es elevado al cuadrado menos, que es la diferencia del segundo término elevado al cuadrado. En el libro, en la parte de abajo, salen unos ejercicios que creo que es la parte 2. Ahí vamos a identificar qué tipo de producto notable es. Al identificarlo, yo lo voy a hacer de formas diferentes. Por ejemplo, para identificarlo, que esta es la suma por la diferencia, yo sé que hay una suma y una diferencia y sé que hay un mismo valor de A, y por eso les hacía el recordatorio, ¿verdad? Porque en esos mismos ejercicios se va a dar también un producto de la forma y también se puede dar un cuadrado de un binomio. Entonces tengo que estar alerta para poder identificar, y de acuerdo a lo que he identificado yo voy a aplicar el desarrollo.